Muy buenos días, estimados participantes, a los que se encuentran aquí presentes y a los que nos están mirando por nuestros canales digitales. Es un placer darles la más cordial bienvenida al segundo día del Congreso Internacional. Continuaremos explorando temas de vital importancia para el fortalecimiento de nuestras instituciones policiales y la seguridad ciudadana. Iniciaremos esta jornada presentando a la mesa 5 con el tema de retos de la especialización policial. Este espacio será fundamental para abordar los desafíos y oportunidades que presenta la especialización policial en el contexto actual. Para moderar esta mesa, contamos con el profesor Germán Velázquez Salazar. Él es doctor en Ciencias de la Administración, magíster en Administración de Negocios y magíster en Investigación. Se ha desempeñado como presidente de directorio y gerente general de Petroperú. Asimismo, ha ocupado cargos como gerente de Administración y Finanzas de Electroperú, jefe de la Oficina de Apoyo para la Administración de la Educación del Ministerio de Educación. Además, ha ocupado otros cargos importantes. Sin más preámbulo, adelante, profesor. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Es un honor iniciar esta mañana con un tema tan importante como discutir los retos de la especialización policial. Han pasado casi 40 años desde 1985 en que las policías de esa época, la Policía de Investigaciones del Perú, la Guardia Republicana del Perú y la Guardia Civil del Perú, se unificaron en lo que hoy es la Policía Nacional del Perú. Y ese es el tema de discusión de hoy. Conversar, analizar las diferentes perspectivas que podrían conllevar el regresar al estatus original o fortalecer las características de una Policía Nacional integrada. Para discutir estos temas, no ha podido tener la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas mejor idea que convocar a dos especialistas reconocidos internacionalmente. La doctora Isabel Bázaga Fernández, quien es doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, idea en Gobierno y Administración Pública, profesora en la actualidad en la Universidad Rey Juan Carlos, donde dirige el máster en Gestión de la Seguridad, Crisis y Emergencias, investigadora en el Observatorio de Buena Gobernanza y en el Grupo de Investigación sobre Buena Gobernanza, y miembro de la Red de Investigación sobre Cultura de la Legalidad y Lucha contra la Corrupción. También nos acompaña Guillermo Alberto Hidalgo. Bienvenido, Guillermo. Guillermo ya tiene 9 meses en el Perú, así que sabe mucho de nosotros, ¿ok? Y va a ser un honor y un placer compartir con él sus experiencias en la visión personal, directa, empírica de la realidad de la policía en el Perú. Guillermo es candidato a doctor por el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo en Ciencias Policiales, con estudios en Justicia Criminal por la Universidad de Virginia, y tiene una maestría en Psicología Jurídica y Criminología. Es egresado de la Academia Nacional del FBI y cuenta con más de 25 años de experiencia en el servicio policial, tanto en áreas operativas como académicas. Sin más, damos inicio a las presentaciones y empezamos con la presentación de la doctora Isabel Bázaga. Adelante, Isabel, bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por la oportunidad de poder compartir con ustedes la reflexión que me permito hacer a propósito de las políticas de seguridad en el siglo XXI y el papel de las policías. Quiero agradecer a la Policía Nacional Peruana que quiera haber contado conmigo. Es un placer estar siempre entre tan buenos amigos. Agradecer las presentaciones del doctor, de mi compañero de mesa y, por supuesto, a la Pontificia Universidad Católica del Perú que haya considerado que puedo aportar algo. Yo solamente me gustaría saber, si me permite, cuánto tiempo de intervención voy a tener. 25 minutos, Isabel. Perfecto, me voy a programar porque ya sabe que las españolas tenemos una tendencia al monólogo bastante importante que debe ser corregida y quiero tratar de ser disciplinada en este acto.
El tema de la seguridad es un tema muy complejo. Yo creo que coincidirá mis compañeros de mesa conmigo en que cuando afrontamos la seguridad, afrontamos un tema primero de mucho interés desde el punto de vista de las sociedades, porque una seguridad pública institucionalizada, estable y que presente logros positivos armoniza el desarrollo de la sociedad y contribuye a la institucionalización de las organizaciones, pero desde luego no estamos ante un tema fácil y mucho menos un tema simple, ¿no? A mí me gustaría hacer una reflexión y poner encima de la mesa algo sobre lo que llevo trabajando tiempo en el marco de los proyectos europeos vinculados a estrategias de seguridad. Es que al final, ¿la seguridad para qué, no? Pues verdaderamente la seguridad forma parte de la estrategia que debe tener todo Estado para construir sociedades seguras e inclusivas. Por lo tanto, ya nos ponen en el camino de que estamos hablando de un tema absolutamente complejo. Complejo porque la seguridad es distintas cosas en distintos momentos del tiempo. Es decir, es un objeto de carácter sociopolítico porque evoluciona con las transformaciones que tiene la propia sociedad. En este mundo en el que nos ha tocado vivir, son unas transformaciones que no son solo locales, sino que son también globales. Hacemos frente a temas de seguridad respecto a los cuales tenemos una capacidad de maniobra limitada porque su presentación tiene consecuencias o impactos en un territorio, pero corresponde a lógicas transformadoras en el propio sistema de seguridad y en la seguridad en sí misma como concepto que tienen una dimensión global o transnacional y que dan cuenta de fenómenos de transformación. En ese sentido, y a propósito de las policías de nuestro tiempo, la seguridad es distintas cosas en distintos momentos y hemos pasado de un paradigma de seguridad muy sustentada en el orden público, en que lo importante era la protección de estructuras político-administrativas, a una seguridad con un gran impacto de la globalización que da cuenta de lo que se denomina el paradigma del Homeland Security, ¿no? Es una seguridad que requiere, para tener éxito en la intervención, el trabajo con la seguridad interior, con la seguridad exterior, con la defensa, incluso con funciones de inteligencia estratégica. No es lo mismo el paradigma de la seguridad de hace 30 años que el paradigma de seguridad que tenemos que aplicar hoy en sociedades más avanzadas, en evolución, en un contexto de procesos de globalización de amplia base tecnológica y en un contexto en el que la globalización requiere una visión de corte transnacional en la intervención del problema. Es decir, para tener éxito en la intervención en el Perú, tenemos que tener un ojo mirando a las cosas que pasan en el área hemisférica, pero también en términos globales. El modelo de intervención que se requiere hoy, esto que los americanos han dado en llamar el modelo Homeland Security, es un modelo que lo que trata es de adaptarse al cambio ambiental. ¿Qué se requiere en el ámbito de la seguridad? Una mayor capacidad de adaptación, pero no una adaptación cualquiera, sino un proceso de elaboración de políticas de seguridad y de modelos y metodologías de intervención en políticas de seguridad que tenga una visión prospectiva que mejore la capacidad de proacción y, por lo tanto, de anticipación. Es en ese sentido estratégico, en el que hablamos de capacidad de adaptación. Tenemos que mirar y definir cuáles son las líneas que queremos desempeñar para construir esas sociedades inclusivas hacia el futuro, porque si no lo que estaremos de manera permanente es reaccionando ante temas que se presentan de forma muy crítica y por lo tanto nuestra capacidad de maniobra va a ser menor, ¿no? Digamos que cuando uno no sabe lo que quiere, no encuentra
lo que busca, y es muy importante definir estratégicamente cuál es la función policial en el marco de un país en cambio, en un contexto inter o transnacional que tiene una caracterización específica, sociedad globalizada, abierta, de amplia base tecnológica. Sobre todo en un tema en el que la característica que le podíamos atribuir es la multidimensionalidad, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos de seguridad, hablamos de un concepto omnicomprensivo que incorpora distintos elementos: la seguridad urbana, la movilidad, la seguridad física, la seguridad lógica y dimensiones en el marco del objetivo 16 de desarrollo sostenible, que no es otro que la construcción de sociedades seguras que respeten la justicia social también, y que pongan al ciudadano en el centro de las políticas públicas de seguridad. Por lo tanto, tenemos que hablar de seguridad económica, de seguridad alimentaria. Obviamente no todo se construye desde la policía, pero nos da una idea de la complejidad que significa afrontar la gestión de la seguridad en esta etapa que nos ha tocado vivir. No todos los efectos positivos desde la seguridad, y esta sería mi primera conclusión, se construye desde las fuerzas policiales y desde las políticas de seguridad. Las políticas de seguridad y las fuerzas policiales tienen que dinamizar otros escenarios de actuación para lograr que se produzca estos insumos, este impacto acumulado que mejore la eficacia de las políticas de seguridad. Por ponerles un ejemplo, somos todos conscientes, ustedes, la mesa y yo, que uno de los aspectos que más incide en la percepción de seguridad es el diseño urbano. Obviamente, esto no representa que los policías tengan que ser urbanistas y tengan que definir una trazabilidad de una ciudad, pero sí es importante que coloquen en la agenda de los diseñadores de ciudades, de los arquitectos y de los especialistas en desarrollo urbano aspectos positivos para mejorar la capacidad de intervención en un contexto determinado. Por lo tanto, la capacidad de mejorar la seguridad en el espacio público depende de policías, pero también de urbanistas. Depende de los servicios municipales. Otro rasgo que genera percepción de inseguridad es la falta de limpieza, la falta de iluminación o la suciedad. ¿Nos imaginamos a policías limpiando calles o cambiando la luz de las farolas? No, sería un desperdicio de recursos, pero sí sería importante que los municipios se tuviese en cuenta que la limpieza no es solo que la calle esté limpia, que es muy importante y tiene un impacto importante en términos de salud pública, sino además que esté limpia porque mejora la capacidad de rendimiento de las políticas de seguridad. Por lo tanto, nos obliga a atender a esos elementos multidimensionales y a identificar sobre cuáles tenemos responsabilidad directa y a quién deberíamos movilizar para lograr que se pueda producir una mejora de los sistemas de seguridad, ¿no? No solo es definir nuestros mecanismos de intervención directa, sino a qué otros actores debemos movilizar para lograr trabajar un mejor espacio y generar esta agenda de la adaptación, la proacción y la anticipación, ¿no? Decía, el pasado y el futuro libran una batalla infinita en el presente y tenemos que aprovechar nuestras capacidades, nuestras competencias, pero también anticipar qué competencias futuras vamos a necesitar para gestionar mejor este complejo tema que a nadie se nos escapa, que no es fácil y mucho menos tiene solución, ¿no? La seguridad evoluciona con el cambio a nuevos riesgos y nuevas amenazas. Eso obliga a las policías a trabajar con una visión mucho más amplia, incorporando enfoques interagencia, no solo entender la seguridad como capturada en el marco de las políticas de seguridad, que es el principal escenario de responsabilidad, sino que otras agencias
del gobierno u otros niveles de gobierno tendremos que movilizar para mejorar esa capacidad de intervención, entender que estamos en un escenario de globalización de la amenaza que requiere una fuerte cooperación y colaboración internacional para intervenir sobre algunos temas, la integración de capacidades públicas pero también privadas. Es muy importante trabajar con organizaciones civiles, con organizaciones sociales, con empresas, sobre todo en el ámbito de la protección de infraestructuras críticas, pero también con empresas, por ejemplo, de suministros de tecnología, para poder acceder a mayores oportunidades de logro y de intervención. Y, por supuesto, en el Perú, en España, en Francia y en Estados Unidos, una reflexión sobre cuáles deben ser los modelos policiales, las capacidades y competencias más oportunos para afrontar estos nuevos desafíos. En todo caso, tenemos que entender esta seguridad como un objeto de carácter sociopolítico que debe ser cuidadosamente tratado con sensibilidad. Tenemos que ser capaces de identificar cuáles son los temas referenciales a los que hay que prestar atención. Tenemos que ser sensible políticamente, no partisanamente, no en forma de partidos o ideológicos, sino desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos de ejecución de políticas en el espacio público, en este caso de la seguridad. Tenemos que tener una amplia racionalidad técnica, estar trabajando las habilidades y las competencias que nos permiten ejercitar mejor este digno oficio que es el oficio policial, y desde luego tenemos que trabajar una dimensión que desde mi punto de vista es prácticamente central y se convierte en el nudo gordiano de una buena receptividad de las políticas de seguridad, y es el rigor ético, la dimensión ética. En este sentido, la lucha contra la corrupción se convierte en el propio seno de las policías en un elemento sustantivo para mejorar la relación con los ciudadanos. Sin la confianza ciudadana no vamos a disponer del capital suficiente para ser eficaces, para ser eficientes y para prestar mejores servicios. Y siempre con otra dimensión que desde mi punto de vista es relevante, y es que tenemos que tener un ojo en las amenazas globales y un ojo en la percepción de seguridad, ¿no? Tenemos que trabajar la seguridad ciudadana. Antes la compañera que nos presentaba lo ponía sobre la mesa. Sabemos que tenemos que mirar este espacio global, pero no podemos olvidar que la gente tiene problemas en su espacio, en el pequeño espacio en el que habita o vive, y tiene derecho a vivir con tranquilidad dentro del... No perder el foco del logro de rendimiento en la lucha contra la criminalidad cotidiana, sea esta la delincuencia común que más suele afectar a los ciudadanos en su pequeño espacio, las derivas de la criminalidad organizada que puedan presentar riesgo para una comunidad determinada. En este sentido, el modelo es un modelo que implica la atención a caracterizaciones micro, es decir, caracterizaciones de los individuos y sus capacidades, elementos o factores meso que tienen que ver con el ámbito territorial en el que nos socializamos y del que se hace cargo la seguridad nacional, y tiene que ver con el sistema internacional geoestratégico de relaciones internacionales de protección de la seguridad en el ámbito internacional. En ese sentido, trabajamos la interacción de estos tres niveles. En el ámbito personal, tenemos que ser conscientes que para ganar espacios de legitimidad y de confianza tenemos que trabajar con lo que denominamos la seguridad democrática, es decir, propiciar el libre ejercicio de derechos civiles, sociales y políticos de los ciudadanos, y por lo tanto es el ciudadano el que tiene que estar en el centro de las políticas de seguridad. Esto es una novedad que llevamos trabajando 20 años, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes que, como cualquier política pública, la política de seguridad construye democracia y construye
confianza en el sistema político. Por lo tanto, es importante entender que hay que hacerse cargo de necesidades, demandas y expectativas ciudadanas, comprender cuáles son los problemas, identificar nuestra capacidad de respuesta y anticipar el desarrollo futuro de nuestro objeto de estudio en un espacio determinado. En segundo lugar, es importante que entendamos que trabajamos escenarios de interconexión, de interdependencia, que generan un alto nivel de complejidad a las políticas de seguridad. Por lo tanto, es importante trabajar la dimensión operativa policial, pero hay que trabajar la dimensión estratégica y de inteligencia estratégica de carácter policial, porque para el diseño de operaciones efectivas es absolutamente determinante disponer de un conocimiento amplio de cuáles son esos factores que están dentro de la seguridad en un contexto determinado, cómo impactan entre ellos, cuál es la interconexión que tienen con fenómenos de fuera del país y, por lo tanto, cuáles son las claves para identificar esas dinámicas de interdependencia que generan complejidad, que nos permitan hacer un diseño de intervención mucho más operativo o mucho más efectivo. Por lo tanto, tenemos que trabajar la función de intervención, la función operativa de la seguridad, pero tenemos que trabajar la función táctica y estratégica. La inteligencia policial es un ámbito absolutamente, desde mi modesto punto de vista, determinante, porque permite, por una parte, tomar mejores decisiones en el ámbito de las políticas públicas de seguridad y, por otra parte, mejorar la calidad de las intervenciones, es decir, aumentar los niveles de eficacia. Y, en tercer lugar, tenemos que tener en cuenta que en un escenario de amenazas globales existen factores potenciadores de riesgo. Y estos factores tienen que ver con estas 5 dimensiones que tenemos en este slide, ¿no? Por una parte, factores de naturaleza política e institucional, el grado de institucionalidad, la corrupción, el sistema de relaciones internacionales pueden operar a favor o en contra de la seguridad en un territorio. Factores económicos, desigualdad, pobreza, dificultad para acceder al empleo, generan una tensión muy importante y debemos trabajar esta dimensión de forma eficaz, porque mayores niveles de desempleo, por ejemplo, tienen un impacto muy directo en la capacidad que tienen bandas criminales para captar personas, problemas de integración social, fundamentalmente en los jóvenes, permiten que se disponga de vulnerabilidades que hacen posible la deriva hacia lo violento, ¿no? Por lo tanto, es muy importante trabajar esta dimensión. Factores geográficos y ambientales, también hay que trabajar esta dimensión. A mí me gusta poner siempre el ejemplo, mire, España es un país europeo de primer nivel y, según lo dicen, la 8ª o 9ª economía del mundo, ¿no? El país europeo que en este momento más está creciendo, pues también es el país europeo donde más riesgos y más impacto del riesgo hay a la seguridad, aunque tenemos muy buenos índices normalizados de criminalidad, pero tenemos un altísimo porcentaje de riesgo. ¿Por qué razón? Porque es que nosotros estamos en el mapa de Europa, somos frontera exterior de la Unión Europea, a 4 horas en avión de la España peninsular, a 2 de la España del norte de África, es decir, las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Vivimos frente a un escenario distópico que es todo lo que pasa en el Sahel, en el África central y subsahariana, pero también en Arabia y en toda la península arábiga. ¿Eso qué representa? Que amenazas como la criminalidad organizada y amenazas como el terrorismo internacional adquieren especial relevancia y especial notoriedad. Son nuestros principales riesgos. A efectos de Europa, España ocupa el mismo papel que México en el narcotráfico respecto a Estados Unidos. La única diferencia es que, al menos por el momento, crucemos los dedos, confiemos en la eficacia
de los cuerpos de seguridad, la criminalidad organizada no ha logrado penetrar de forma amplia en las estructuras políticas e institucionales. Nos está salvando ese nivel de institucionalidad de un deterioro tanto de cuerpos de seguridad como social que genere ese entorno de violencia. Sin embargo, ya tenemos indicios de que quieren entrar ahí, como quieren entrar en la compra de decisiones de cualquier gobierno para mejorar sus rendimientos. No olvidemos que son organizaciones que se comportan como holdings empresariales. Si el crimen les da dinero, practicarán el crimen, y como les da mucho dinero, lo seguirán haciendo. Si vendiendo Coca-Cola o comida envasada obtuvieran el mismo dinero, no cometerían ningún delito. Y esto es también importante tenerlo en mente. Por lo tanto, a propósito del Perú, hay una cuestión muy esencial, y es Perú está situado donde está en términos de producción, fundamentalmente de hoja de coca. Está en un área hemisférica en la que este tipo de organizaciones criminales están interesadísimas, y por lo tanto va a recibir esa presión de manera directa. Es importante analizar estas cuestiones tanto desde el punto de vista geográfico como ambiental, incluido el riesgo de desastres naturales y de, como sabemos que sucede por mor del cambio climático o por déficit, en su caso, de infraestructuras. Hay que analizarlo y hay que tenerlo en cuenta para preparar mecanismos de intervención. Asimismo, elementos de corte sociocultural, integración social, extremismos, anomía social son escenarios propicios para que penetre el delito, el extremismo, la inseguridad. Contextos de alta polarización política o de debilidad institucional no ayudan. Y finalmente, todos los derivados de los factores de desarrollo tecnológico. Como verán, no es uno detrás de otro, sino que lo he puesto a modo de un círculo infinito, ¿no? Esto quiere ejemplarizar que todas las dimensiones están relacionadas entre ellas. De cómo se comporta una puede depender el comportamiento de otra, y hay altos niveles de dependencia, que hay niveles altísimos de interdependencia que nos procuran trabajar en este tipo de situaciones. Es importantísimo tener en cuenta esta dimensión de las dimensiones en políticas de seguridad para poder trabajar y tener más éxito en la intervención. La seguridad pública se ve, por lo tanto, muy afectada por la seguridad global. Es importantísimo identificar los efectos de la globalización sobre la seguridad, ¿no? Trabajar la urbanización de la seguridad es una de las dimensiones. La seguridad hoy es netamente seguridad urbana. ¿Por qué razón? Porque se han aumentado la concentración de infraestructuras, la concentración de riesgos, de tecnología, de telecomunicaciones, de núcleo de transportes en espacios urbanos. Es esencial entender que vivimos más personas y por lo tanto va a haber más riesgos, ¿no? Asimismo, se producen transformaciones de las amenazas tradicionales. Tenemos amenazas tradicionales como la ecología, la salud, el terrorismo, la criminalidad organizada y la delincuencia común, pero también tenemos retos de lo que denominamos los riesgos que no son estrictamente de seguridad. Aparece la ciberseguridad, aparecen elementos basados sobre la reflexión del uso de la coerción, aparece la necesidad de abrir estrategias de seguridad nacional y tendiendo al objeto de estudio que tenemos ahora mismo, la necesidad de poner en marcha reformas estructurales y operativas de las fuerzas policiales, ¿no? Se multiplican, en definitiva, las dimensiones. Tenemos amenazas y riesgos tradicionales,
riesgos asociados a la ciberseguridad y a la inteligencia y afloran la necesidad de identificación y protección de infraestructuras críticas y de identificación de sistemas de gestión de riesgos y emergencias que protejan el impacto de catástrofes naturales, en la misma medida de un análisis o la necesidad de trabajar sobre los recursos naturales. ¿Qué retos tenemos encima de la mesa? Bueno, evolucionar sistemas de seguridad heredados del siglo XIX. Por lo tanto, tenemos que afrontar los retos de la urbanización, la subsecuritización y las nuevas formas de criminalidad que van apareciendo, como puede ser la ciberseguridad, en el sentido de que la tecnología, los sistemas de información y comunicación han abierto un nuevo espacio que necesita protección, en el que se producen revisiones de viejos delitos, es decir, adaptación de viejos delitos a ese espacio, pero aparecen nuevos delitos, entre ellas la intervención de actores no estatales o estatales en el intento de desestabilizar estados, ¿no? Usando este tipo de maniobras, lo que en la Unión Europea llamamos FIMI, Foreign Information Manipulation and Interference, ¿no? Y además hay retos no criminales de la seguridad, la integración, la gestión de la multiculturalidad, la diversidad e incluso la necesidad de incorporar nuevos y más completos recursos para la seguridad. Voy terminando porque si no le daré tiempo a mi compañero y no quiero. Importante que trabajemos con las mejoras necesarias, ¿no? Que tienen que ver con mejorar el rendimiento entre seguridad objetiva y seguridad prospectiva, identificar con claridad aspectos vinculados a la gobernabilidad y la seguridad ciudadana, revisando cuál es el papel policial en este contexto. Asimismo, trabajar sistemas de prevención y de resguardo de la seguridad y, por supuesto, aumentar los niveles de profesionalización de las políticas de seguridad, sin olvidar que la seguridad pública evoluciona al ritmo de la innovación tecnológica y que tenemos que trabajar también esta dimensión para mejorar nuestra capacidad de intervención. Muchísimas gracias por la atención. Siento haberme excedido un poquito de tiempo. Gracias. En absoluto, Isabel. Muchas gracias por tu manejo espectacular del tiempo. Continuamos con la exposición del doctor Guillermo Alberto Hidalgo Montes. Muchísimas gracias, Isabel, primero las damas, y muchas gracias, estimado profesor Velázquez, por esta gran oportunidad. Desgraciadamente, sí tengo que hacer unas aclaraciones. Yo hice trampa porque estuve el día de ayer aquí, entonces pude tener interacción con compañeros y con panelistas y pude modificar mi presentación y eso me da un poquito de ventaja. También hago una aclaración, no soy tan elocuente hablando como Isabel y tiendo a hacer chistes muy malos. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a iniciar. Primero, pues, hablando sobre la profesionalización. Si pueden ver ustedes en la diapositiva, es una definición súper romántica de lo que es la profesionalización policial, ¿no? Es la clave para enfrentar los desafíos contemporáneos en la seguridad ciudadana y para fortalecer la confianza de los sujetos soberanos, en este caso de la ciudadanía. Y está muy bonita esa definición, pero se nos olvida algo bien importante: los policías. La profesionalización policial garantiza que regresen seguros a sus casas, físicamente, y su seguridad jurídica lo menos abollada, como decimos en México, posible. Y obviamente con esto también la seguridad jurídica de sus familias. Entonces, eso es algo bien importante que no tenemos que dejar de largo. La profesionalización sirve obviamente para mejorar la calidad del servicio policial, pero también para garantizar que estos compañeros regresen completos, o a medida de lo posible, a sus casas, que eso es súper importante y a veces lo dejamos de largo, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad de la Policía Nacional del Perú dentro de esta área? Bueno, hay desgraciadamente, como en toda América Latina, cuestiones económicas, ¿no? Hay un financiamiento limitado, el presupuesto no alcanza como quisiéramos en todas las policías, y eso es a nivel mundial, eso es
Eso es un hecho, entonces es un problema bien grande. Otro problema es la actualización curricular. Ayer un compañero hablaba que un policía no necesariamente tiene que ser abogado y tiene toda la razón. O el ejemplo que ponía Isabel hace unos momentos sobre la urbanización. Es cierto, no necesitamos policías que sean abogados, pero sí necesitamos policías que sepan operativizar la norma. O necesitamos policías que sepan de criminología ambiental. Entonces, ¿qué pasa? A veces queremos, las autoridades o los mandos policiales en América Latina tratan de hacer esta famosa dicotomía de el guardián o el guerrero. Es decir, el policía tiene que ser por una parte un guardián y por otra parte un guerrero. Y eso es diluir el servicio policial de una forma muy simplista, porque no es así. Somos guardianes, ¿no? Estamos para servir y proteger. Eso no nos cabe la menor duda y todos estamos conscientes de eso. Pero tenemos que tener habilidades sumamente violentas para poder hacer que eso suceda. Sin embargo, esa no es nada más nuestra función. Son sombreros que nos vamos poniendo. Tenemos que tomar de repente el sombrero de psicólogo, el sombrero de paramédico, el sombrero de sociólogo, el sombrero de abogado. Entonces necesitamos muchas, ¿cómo decirlo?, microespecializaciones, ¿no? A fin de cuentas, el servicio policial es el más dinámico y el más variopinto que se puedan imaginar dentro de una sociedad. En una noche de servicio, en un turno, van a ver un compañero en la calle, un compañero, una compañera, van a ver más cosas tristes, complejas, retos, cosas chistosas que una persona en su vida la van a ver. Y eso lo vas a ver en un turno. Entonces, ¿qué pasa? Necesitas tener una currícula que esté a ese nivel. No puedes mantener policías con currículas de 10 años de antigüedad porque la fenomenología delincuencial cambia y lo que hace 20 años una balacera era con una pistola 1911 que tenía 7 tiros, ahora es con un AK-47, con un barril de 100 y son retos completamente diferentes, técnicas completamente diferentes. Tenemos la cuestión de la brecha tecnológica, eso es bien importante y eso se ve mucho del mando, de la pirámide de mandos de la mitad hacia abajo. Los compañeros ya tienen muchas competencias tecnológicas, los mandos no, y eso se vuelve muy complejo, ¿no? No estoy hablando en este caso de la Policía Nacional de Perú, sino en toda América Latina. Sí, es un problema. Todavía hay una barrera tecnológica que eso ha impedido que se aproveche el mundo digital a favor del servicio policial, ¿no? La diversidad y la regionalización, eso es sumamente complejo. En América Latina muchas veces queremos que del centro se dé la solución a los problemas de todas las áreas. Geográficamente, socialmente, son cosas completamente diferentes. El problema de Iquitos no es el problema de Cusco, no es el problema del Callao. Entonces, ¿qué pasa? Necesitas eso, regionalizar los problemas. Y eso te va a dar qué tipo de policías necesitas, ¿no? Por ejemplo, en México es muy común, México tiene muchas ciudades coloniales, que de repente un alcalde diga, yo quiero que le den un curso de rapel táctico a mis policías. Ok, ¿cuántos edificios tiene? No, ninguno, pero para que en el día del desfile salgan de la catedral, hagan rapel y se vea bonito. Oiga, y si mejor les damos manejo, esposamiento, ¿no? Y lo comentaba ayer un compañero aquí en el foro. De repente tenemos ya, en términos hollywoodescos de los años 50, tenemos muchos jefes indios y pocos indios que lancen flechas. Es decir, todo el mundo son jefes, pero nadie sabe operativizar las cosas. Nadie sabe poner las esposas, cosas que necesitamos regresar a lo básico. Eso es bien importante. La cuestión es de ética y transparencia. Sobre todo con el gran problema, esto va con el punto número 6, que es la alta rotación. La Policía Nacional del Perú tiene un problema muy complejo en cuanto a la alta rotación y eso impide, ¿de qué sirve que mandemos a un compañero de la PNP 3 años a una especialización al extranjero si no va a poder explotar lo que sabe al regresar a su trabajo? ¿De qué sirve que cambiemos al compañero de las OPCs, de las comandancias de familia, que ya tiene
solidificada la confianza social, que ya lo ubican como un líder social, porque a fin de cuentas somos líderes sociales, un policía debe ser un líder social, y lo cambian cada 2 minutos, ¿no? Entonces todo ese bagaje, todo ese know-how, se lo lleva a otra área que a lo mejor no va a funcionar, ¿no? Entonces pasa lo que hay un dicho muy mexicano que es, somos aprendices de todo, pero maestros de nada. Sabemos de muchas cosas, pero no lo sabemos aplicar. O sea, en teoría. Y acuérdense que en teoría la democracia es buena y en teoría el socialismo funciona y en teoría muchas cosas que en la práctica pues no funcionan, no salen como en teoría debería de ser, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los retos? Bueno, pues aumentar el presupuesto para la formación y profesionalización policial, priorizando las áreas críticas. Back to the basics, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos realmente? ¿Qué necesitamos? No qué creemos. Esto no es un trabajo de fe. Esto no funciona si Dios quiere. Necesitamos saber concretamente con análisis, con diagnósticos, en qué necesitamos especialistas y explotarlos. Dejen a los compañeros trabajar, porque si no, no van a poder ver los resultados. Un andamiaje regulatorio para frenar la alta rotación desmedida. Esto le conviene a todos, incluso hasta los mandos. Imagínense, un general empieza un proyecto, general A. A los 2 años o al año, si mal va, lo cambian, general B. El general C, que llega 1 año después o 2 años después, da los resultados del proyecto. Si el proyecto salió bien o salió mal, ¿de quién es triunfo? ¿O de quién es error si salió mal? Si todo el mundo metió la mano en el proyecto, ¿quién fue el bueno? ¿O de quién es la responsabilidad? Y afectado ahí va, sí, obviamente cuestiones presupuestales, pero también cuestiones de recursos humanos valiosísimos que deberían de estar en la prevención de la violencia y la delincuencia en la ciudadanía o en la persecución de los delitos, ¿no? Crear programas de capacitación continua adaptados a las necesidades locales, reales, no lo que ven, no lo que creen, no lo que pasa en otros países, sino lo que realmente pasa aquí en Perú. Por ejemplo, en México tuvimos esa muy mala experiencia de querer copiar todos los modelos policiales a ver si uno pegaba. Pero pues en México no tenemos la economía de Londres, no tenemos la disciplina de los japoneses. ¿Saben qué funcionó? Ninguno. Vean la crisis que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, no es estar inventando el hilo negro. Es, sí, los modelos policiales te ayudan para generar un modelo propio y fortalecerlo. Y claro que puedes adaptar muy buenas prácticas, pero en términos mercadológicos, tropicalizándolas. Es decir, adaptándoles para que funcionen en un lugar y tiempo determinado. Queremos usar lo que usó Sir Robert Peel en 1829, ¿qué creen? Ya no estamos en 1829. Entonces, es muy complejo ese tipo de cosas, ¿no? Promover la equidad y diversidad en la selección y formación de cadetes, eso es muy importante. No pueden especializar a la policía del Perú si no permiten la inclusión de pueblos originarios. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque va a servir para darles voz a esos pueblos originarios, pero también para que visibilicen delitos que no tenían en el radar, que son muy de pueblos originarios. Y eso también pasa en México. Oiga, señor, yo sé que su comunidad viene haciéndolo desde hace 500 años, pero es un delito que se case con la niña de 12. Sí, pero eso sí, o sea, sí son pueblos originarios, pero la ley dice esto y esto y esto. Eso a veces no se tiene en el radar por esa desconexión que existe con los pueblos originarios. Incluso, por ejemplo, formas de delinquir que la PNP no conoce, pero los pueblos originarios saben que ocurre. Entonces, si tuvieran a ese personal valioso de esas comunidades, sería hasta el interlocutor. Por ejemplo, en México había un problema en Guerrero, me tocó trabajar en Guerrero un tiempo, donde los pueblos originarios, había una zona donde si no podían empatar un delito a lo que las personas querían, había un artículo de la ley que decía, delito grave, cosas tendientes a la brujería. Entonces, si no te podían cuadrar tu actividad en cualquier tipo penal que ellos tenían,
cosas tenientes a la brujería, delito grave y vas para adentro. Explícale eso. Es que cuando te detuvimos, tronó en el cielo, hubo un rayo. Gánale al umpire, no vas a poder. Entonces, de repente, ese tipo de discusiones se vuelven muy complejas si tuvieran personal especializado en ese tipo de cosas, ¿no? Por un ejemplo. Implementar sistemas de monitoreo para asegurar la transparencia y la profesionalización, ¿no? Que no se vea como la profesionalización como premio o como castigo. Hay veces que los mandos en América Latina, y eso es un problema de México hasta Argentina, se quiere deshacer del personal. ¿Sabes qué? Manda a Juanito al curso que es de 3 meses. Nada más para no verlo. Nada más para no verlo. Para que no esté aquí en la oficina. Entonces, se ve como castigo. O peor tantito. Hay personas en medio de la pirámide hacia arriba que lo ven. ¿Sabes qué? Que el jefe me mande a un curso. Argentina, siempre he querido conocer Argentina. A ver, vas a aprender, no vas de turista. O sea, tu trabajo va más allá de lo que tú quieras. Tu trabajo es servir a la población. Tienes la oportunidad y el privilegio de regresar a tu país y enseñarle a tus compañeros qué aprendiste, qué pueden aplicar. No tu foto en el obelisco o tu foto con el bife. Perdón, pero así hablo, perdón. Yo sé que no soy muy ¿Cuáles son otros retos? El principio de Peter, ¿no? Esto es bien importante porque las personas tienden a ser promovidas hasta un lugar de su incompetencia, hasta donde llegan a su incompetencia. Eso lo comentaban el día de ayer, que a veces se tiene que sacar al personal que tiene muchos años. Y tiene un porqué lógico. Tiene que ver este principio, pero también tiene que ver la edad. A fin de cuentas, sí es una institución civil, la policía es una institución civil, pero con disciplina militarizada. Entonces sí tiene sus características del por qué ocurre eso. De repente que tengas un personal de 20 años en el mismo puesto sin que haya ascendido o que sin que se haya especializado, sí va a empezar a provocar problemas, porque los demás ya lo rebasaron. Y hay compañeros que no están en la actitud, no tienen la actitud de querer aprender más, que dicen, yo ya llegué hasta aquí y aquí me siento bien, ¿no? Su zona de confort. Entonces, las instituciones tratan de evitar eso. Sin embargo, sí pueden caer en malas praxis y generar esas lagunas donde mucho personal se estanca, y eso es peligroso. El principio de Dunning-Kruger, que es muy famoso, que es el fenómeno psicológico que produce cuando una persona sobreestima sus habilidades, y eso pasa mucho en la policía. Te fuiste a un curso a Estados Unidos y regresas pensando que ya eres del SWAT. Y no, fuiste a un curso, nada más. Cuando empieza a dejar de funcionar un curso es cuando te dan tu diploma. De ahí en fuera, si no empiezas a reaprender de forma constante lo que aprendiste, lo empiezas a olvidar, ¿no? Entonces eso es muy peligroso. El que tengas un curso que te diga curso de instructor, no te hace instructor. Te dice que ya tienes las bases para ser instructor, pero eso se va a demostrar en el aula. En el momento que un alumno te levante la mano y te diga, yo tengo una duda, y se la contestes bien o mal, ahí te vas a dar cuenta si eres instructor, no con papeles. Y hoy en día sí hemos tenido la mala práctica latinoamericana de que tenemos tener 25,000 cursos por elemento al año, cuando eso no funciona. Necesitamos realmente que esos cursos funcionen y aplicarlos. Es decir, pasar de la policiología, de las ciencias policiales teóricas, a las aplicadas. Porque es muy fácil, por ejemplo, si eres abogado, si eres un juez, explicarle qué es lo que tienes que hacer a un policía en el juicio, asiéntelo, o usted, juez, acompaña al policía a un día de patrullaje para que vea lo que hace la gente. Esa es otra, ¿no? Una cosa es lo que dice el libro y otra cosa es lo que el policía se enfrenta todos los días, ¿no? Y todos los que hemos hecho trabajo operativo nos ha pasado. Detienes a alguien y, no, es que mi hijo no toma. No, señora, si su hijo no es tonto, no toma cuando está usted, pero como usted tiene que trabajar, hace unos pisco sours, los mejores de la cuadra. Es que seguramente el policía lo emborrachó. Sí, el policía va a gastar su dinero para emborrachar a su hijo, esposarlo y treparlo a la patrulla. Entonces, también a veces nos desconectamos de esa realidad que vive el policía. Y
existe un embudo operacional gerencial muy complejo, ¿no? También eso también lo puede causar la especialización. Es decir, y eso pasó en México, y lo he contado muchas veces con compañeros como el buen Noam. En México lo que pasó cuando empezó Iniciativa Mérida, dijeron los gringos, ¿qué necesita México? Policías súper preparados. Y como si fuera la lámpara de Aladino, empezaron a salir cursos en todos lados, y ustedes van a México y tenemos compañeros en municipios muy humildes que tienen experiencias de capacitación internacional, porque eso se necesitaba. El problema es que lo dijimos de una forma tan literal que no, que los americanos nos dieron lo que pedíamos, cursos para los policías. Nunca pedimos para los mandos. Entonces tienes policías súper preparados, dirigidos por los tres chiflados. Entonces, ¿de qué sirve? Están empujando los de abajo muy fuerte y los de arriba ponen resistencia porque sienten que se van a sentir rebasados. El problema no es que se sientan rebasados, es que ya están rebasados, ¿no? Y sobre todo esta generación, yo tengo 43, puede que me vea más golpeado, pero tengo 43. Esta generación que nos tocó ya acostumbrarnos a la digitalización y al estarte actualizando de forma constante. De repente tenías maestros en la academia de policía que decía, es que en los 70s era así. Pues sí, güey, en los 70s, eso fue hace 20 años, ya no es así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por último, el tema de la inteligencia, las evidencias, la parte científica. No podemos generar profesionalización si no tenemos la evidencia de dónde pasan las cosas y cómo ocurren las cosas. Y voy a retomar palabras del doctor Jungen el día de ayer, del tema de la inteligencia. Teníamos un modelo tradicional que venía de la Escuela de las Américas, que era una escuela que estaba en Panamá, que se arma después de la Segunda Guerra Mundial para que los países latinoamericanos mandaran a sus oficiales y los entrenaran en temas de contrainsurgencia. De hecho, el manual todavía lo pueden encontrar en español en la red, si lo buscan en Google. Entonces, con la condición de que los militares regresaran a sus países e hicieran manuales. Entonces, se hace un manual de inteligencia, supongo que en Perú pasó exactamente igual, hacen un manual, en México pasó así, del ejército a la policía, y te enseñaban estos 4 pasos de la inteligencia, ¿no? Sin embargo, pasa el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, todo el mundo ya sabía que iba a pasar el 11 de septiembre, porque Al Qaeda hacía lo mismo cada 11 de septiembre. Pero la mitad de las agencias americanas tenían una información y la mitad otras, y no se hablaban por ellos. Pasa lo que vimos en la tele, y recordarán ustedes que el primer país que invaden es Afganistán. Y llegan con todas las películas, Navy SEALs, Fuerza Delta, Rangers, todo lo de las películas. Y les empiezan a dar una paliza. Entonces cambian al general que estaba a cargo de las fuerzas especiales y llega una persona que ahora está en retiro que se llama Stanley McChrystal y dice, oye, ¿cuál es el problema? El problema es la inteligencia. No tenemos la información. Inteligencia, en pocas palabras, es elevar a grado de certeza la información. Nos dicen, hay amenazas de ataque hoy a las 11. Y nos llegó ahorita que son las 10 de la noche. Ya nos mataron a 20. Entonces Stanley McChrystal cambia y genera este modelo de inteligencia, que son los mismos 4 pasos, pero que una sola persona lo pudiera hacer. Entonces, recolectas información a través de algo que se llama TEA, Tratamiento, Evaluación y Análisis de la Información, generas inteligencia y, por último, la difundes según su pertinencia, seguridad y oportunidad. Es decir, lo que tú metes al embudo es información y tú lo que sacas es inteligencia. Y eso evitó que siguieran matando fuerzas especiales, y eso se empezó a permear en el mundo policial. Entonces, te permite este ciclo, lo que te permite es poder tener una máquina de inteligencia en cada elemento, ya no necesitas un equipo. Entonces, ¿qué pasa? Un policía es capaz de empezar a analizar datos y evidencia de qué es lo que está pasando en su zona. De hecho, si a ustedes les gusta dato de cultura pop, si les gusta ver esto en acción, lo pueden ver en la película de La Noche Más Oscura, o lo pueden ver en la película de El Francotirador. Chris Kyle fue la primera generación que tuvo este curso. Por eso es que lo primero que hacía él era sacar fotos, porque les enseñaban inteligencia, no tirar. Tirar ya es lo último del curso. Entonces, si les gustan las películas, lo pueden ver ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que necesitamos, que los policías interioricen este modelo para
prevención de la violencia y la delincuencia, para persecución de los delitos y para sacar evidencias de lo que están haciendo. Este modelo le sirve para todo. Entonces, eso realmente va a poder generar un cambio en el paradigma de la profesionalización policial. Por una parte, eso sería 2 minutos antes. Sí, muchísimas gracias, Guillermo. En realidad es un privilegio el haber escuchado y compartido dos perspectivas tan interesantes sobre nuestro tema, especialización o concentración. El problema empírico, presentado por Guillermo, y el problema de investigación, presentado por Isabel. La pregunta es esa, ¿no? ¿Especialización o concentración? Bueno, como toda decisión estratégica, esto demanda un profundo análisis interno y externo, ¿ok? Isabel nos mostró el contexto y Guillermo nos aproximó a la realidad en el trabajo policial, más allá del trabajo de investigación, ¿no? Del trabajo científico. Pero la particularidad es que nos mostraste el rol del policía, más allá del rol de la institución policial. Es decir, cómo el policía observa, mira y actúa en ese entorno. La decisión se reduce a estas dos alternativas, especialización o concentración. Guillermo ha introducido un nuevo tema, ha hablado de profesionalización. Es decir, ¿estamos frente a una situación dicotómica? No, estamos frente a una situación muchísimo más amplia en la que podemos optar, ¿no? Decidir cuál es la mejor forma de enfrentar nuestro enemigo, la criminalidad. Toda estrategia debe responder a objetivos claros y mensurables. Y si el objetivo es reducir la criminalidad, entonces el análisis debe estar orientado a confirmar la hipótesis, sea cual sea la decisión. De las exposiciones presentadas, nos quedan un par de preguntas, ¿no? Que queremos empezar con Isabel. No sé si Isabel está con nosotros. Sí, Isabel. debería. Sí estoy. No sé Isabel, por qué. he ¿Me tenido escuchas? No, sí, te escucho perfecto. Muchas gracias. He tenido la oportunidad de leer algunos de tus artículos y me he quedado fascinado. Gracias. Una de las preguntas que me hacía ayer leyendo uno de tus artículos era, ¿cómo enfocas o cuáles serían los costos de transacción principales que tú consideras existirían frente a un proceso de especialización de la Policía Nacional? Vamos a ver, coincido con Guillermo en que en los cuerpos policiales la profesionalización es un elemento clave. Eso pasa por elementos de alta institucionalidad, desideologización, digamos, y trabajo profundamente en competencias, en habilidades, en capacidades, etcétera. Y en disponer, evidentemente, recursos técnicos. Él nos hablaba de situaciones de perentoriedad. Cuando uno no tiene un ingreso mínimo que le garantice la supervivencia, pues verdaderamente es complicado, ¿no? Los costes de transacción, bueno, no sé cuáles serían, no le podría especificar. Lo que sí le puedo hablar es del impacto que tiene este efecto. Y el impacto que tiene este efecto es que muchos de los costes que hoy asume la policía los trasladaría a otras políticas públicas, porque en ocasiones utilizamos insumos muy importantes para analizar temas que no son nuestros y respecto a los cuales no tenemos capacidad. Por lo tanto, transferimos la capacidad de la intervención en aquellos que la tienen y mejoramos el rendimiento. En el ámbito de las políticas de seguridad, una cosa son la seguridad objetiva, los índices de criminalidad específicos que presenta un país o un territorio concreto, y otra, la percepción de seguridad, el me siento o no me siento seguro. Respecto a la seguridad objetiva y a la seguridad subjetiva o perceptiva, fiar solo a los cuerpos de seguridad la responsabilidad es falaz, es imposible. Construir en un tema con este nivel de complejidad, por muy especializada que esté una policía
por muchas competencias y capacidades que tengan, si no movemos a todo el sistema en sus interacciones y generamos impactos acumulados, es imposible mejorar el rendimiento de las políticas públicas. Por lo tanto, hay que transferir responsabilidad a quien la tiene y concentrar responsabilidad en quien la tiene, ¿no? Con mayores niveles de especialización. No sé si le he respondido muy bien, pero esto es lo que se me ha ocurrido ante su inteligente pregunta. Por supuesto que sí, Isabel. Guillermo, te voy a poner en problemas. Partiendo del rol no deliberante que tiene la institución policial aquí y en el mundo, ¿cómo el policía, no la institución, sino cómo el policía podría influir en las decisiones estratégicas institucionales, como esta, por ejemplo, especialización o concentración? Bueno, es una muy buena pregunta, pero no olvidemos que el policía es un recordatorio constante de que no somos una sociedad perfecta, ¿no? O sea, necesita ese ente regulador. Y el policía ha ido por necesidad y olvido institucional, no del Perú, de todo el mundo, ha tenido que buscarse esos espacios a través de... El Estado se ha visto, los estados se han visto no aptos para garantizar la especialización y la profesionalización policial. Y los policías han tenido que empezar a gastar su dinero en hacerlo para garantizar su seguridad física, su seguridad jurídica y un mayor servicio a la ciudadanía, pero apegado un poquito a la verdad y no a la fantasía. Por ejemplo, fantasía contra realidad. El político, vamos a acabar con la delincuencia. Realidad, la delincuencia no se puede acabar. Tienes que bajarla a niveles socialmente aceptables. No se va a acabar porque hay delitos por comisión u omisión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quieres demagogia? Claro, dile que vamos a hacer o esta percepción de la guerra contra la delincuencia. No somos soldados. Los delincuentes son ciudadanos que están cometiendo delitos, nuestro enemigo. Entonces, ese tipo de percepciones hacen que incluso escale el uso de la fuerza o se vea en desproporción. Entonces, a la pregunta es, el policía ha estado haciendo su espacio. Lo que necesitamos es que este tipo de instituciones que hacen ciencia acompañen al policía para empezar para que nos ayuden a explicar los porqués es importante este tema, ¿no? Eso es bien importante. Es decir, ayúdenos a las instituciones policiales, no del Perú, sino de América Latina, y me refiero a este tipo de instituciones, a una universidad, a generar ciencia que se pueda aplicar y que demuestre por qué se necesita. No sé si... Sí, por supuesto que sí. Y en esa línea, Isabel, con tu experiencia académica y tu cercanía a las fuerzas de seguridad de España, ¿cuál consideras tú que ha sido el logro principal que ha tenido la vinculación academia con policía en Europa? No sé si, creo que estás muteada. Está su micrófono. Isabel, ¿Ahora me ahora sí. oís? Ahora Ahora sí. perfecto. Perfecto, no sé por qué se quita y se pone el micrófono solo. Son estos hombres pequeñitos que tiene la técnica tomando los mandos. Bien, no, bromas aparte. Guillermo, que viene del ámbito americano, él sabe de la relación directa que mantiene siempre tanto la NSA como el FBI con universidades de primer nivel para obtener información de inteligencia muy precisa para el desarrollo de las políticas públicas. Primero, los recursos policiales y los cuerpos de seguridad siempre son escasos. No se puede abarcar todo lo que a uno le gustaría para hacer ese análisis de inteligencia. Y en segundo lugar, porque hay espacios de conocimiento en el que el debate se produce de una forma más amplia, no me gusta decir honesta, menos limitada, porque cuando uno tiene una responsabilidad policial hay cosas que no puede decir, pero la puede decir un académico y lo puede poner en un paper, ¿no? En España, además, con un matiz, lleva mucho tiempo, hemos participado en numerosos grupos de investigadores
de todo tipo, desde las ciencias químicas y físicas hasta las ciencias sociales, en el apoyo a la elaboración de estrategia, informes de inteligencia, revisión de documentos profesionales, pero sobre todo hay una cosa que han hecho tanto la Policía Nacional Española como la Guardia Civil, y es convertir a sus instituciones en instituciones universitarias. Es decir, en las propias academias de formación son academias que funcionan con régimen universitario, generando títulos y profesionalizando al mismo tiempo que elevan el nivel, digamos, de reflexión propia, ¿no?, de las propias capacidades policiales. En España, desde luego, si tuviéramos que utilizar como indicador el nivel de aceptación social, que yo creo que es bueno, por supuesto los índices de criminalidad, que también son bastante buenos, como señalaba Guillermo, el riesgo cero no existe y por lo tanto es imposible hablar de erradicación de la delincuencia, porque eso, pero sí mantenerla en espacios socialmente aceptables. En España, en términos de eficacia, hay un gran reconocimiento y sobre todo de apoyo y confianza ciudadana. Los cuerpos profesionales mejor valorados en España son los cuerpos policiales, más que los maestros y más que los médicos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la comunidad política representan los valores de la democracia. Entonces, quiero decirle con esto, relación directa, probablemente mejorable, nada es perfecto, ni la policía española ni ninguna, pero sí yo creo que se está en la línea de abrir el espacio al debate, a la reflexión, a la búsqueda de formas de colaboración que permitan mejorar el disponer de información precisa para la toma de decisiones. Gracias, Germán. Gracias a ti, Isabel. Y Guillermo, vamos por una pregunta popperiana. ¿Qué es lo que no funciona en la relación policía-academia? Bueno, el tema de no buscar a las personas adecuadas que sean los vínculos. Si lo vemos, academia como institución o academia policial. Academia policial. Ok, dentro de las academias policiales, ¿qué no funciona? Que tienes instructores aquilosados y no puedes generar los mejores policías si no tienes los mejores instructores. Entonces, ¿qué pasa? Hay un miedo a la ciencia, no saben crear, ojo, no me refiero al Perú, sino a América Latina, no saben crear, les da miedo crear y les da miedo cometer errores. La mejor forma de aprender es cometiendo errores. No quieres cambiar las cosas, no quieres equivocarte, la única forma de que no te equivoques es que no hagas nada. Entonces, es eso, es miren, les voy a poner un ejemplo. Hay una cosa que se llama Law Enforcement Memorial en Estados Unidos, que tienen las estadísticas desde el primer policía que se mató en 1779 hasta la semana pasada. Entonces, es una gran base de datos que te guerra. Entonces necesitas instructores que tengan esa capacidad. Ahora, a la academia, es decir, ya con las universidades, es pasar de la ciencia de pura teoría a lo académico, a lo aplicado. Incluso también le servirá a las universidades. Vamos a ver cómo patrulla la policía. Vamos a ver lo que dice mi profe en el aula a lo que pasa en la policía. Entonces, sería este ganar-ganar por ambas partes, para la institución policial, pero también para la academia. O el policía que adquirió las capacidades y competencias académicas como para trasladar y crear esos resultados. Claro, 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 eso es importante, que fortalezcan a los compañeros y los animen a crear. O sea, no hay nada, miren, policialmente tenemos una fecha de caducidad, físicamente ya no vas a poder, y eso lo tenemos que saber, pero no quiere decir que dejes de funcionar a la institución o a tu país. Hay compañeros muy valiosos que ya están retirados, que tienen
un conocimiento brutal que si supieran escribir, supieran expresar lo que aprendieron, ayudarían a que muchos compañeros fueran mejores en su trabajo. Y estamos perdiendo ese conocimiento. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Guillermo, por la complementariedad de sus respuestas que nos dan tema para discusión académica y empírica. Tenemos todavía un par de minutos. No sé si alguien en el público tiene alguna pregunta. Si es para mí, espero que no sean mentadas de madre. Ya sabes. Ok, entonces, sí, adelante. Muchas gracias a los panelistas por la interesante discusión. Agradecemos también a Isabel que nos está participando desde España.